Hola, ¿qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video de su materia de física para cuarto semestre. Bien, vamos a dar inicio, bueno, dar seguimiento al tema que nos tiene aquí ya prácticamente, pues el penúltimo tema, digámoslo así, ¿no? Ya falta este tema. Vamos a ver el día de hoy inductores y la siguiente sesión será de darle seguimiento a la segunda parte de la ley de Faraday. Y básicamente sería lo último para concluir, cerrar bien este semestre ya como tal. Bueno, ya sin más preámbulo, vamos a dar inicio. Voy a presentar nuevamente mi pantalla. Y bueno, como les comentaba, el tema de hoy va a ser inductores. Bien, seguramente, bueno, los que son curiosos o son muy observadores, y si no, bueno, no se preocupen, han observado este tipo de elementos, estos dispositivos que también se usan mucho en la electrónica. Y digo, si son curiosos, alguna vez han destapado ahí algún aparato eléctrico, algún aparato electrónico, más bien dicho, pues van a encontrar este tipo de aparatos, este tipo de equipos. Que bueno, ahorita vamos a ir explicando con paciencia y con calma qué es y para qué sirven. Sí, bueno, como tal, seguro dentro del cargador de un celular pueden encontrar un aparato como esos pequeñitos, chiquitos, pero sí los encontramos en el cargador del celular, seguramente del cargador de una laptop, dentro de una computadora, como tal, en la tarjeta electrónica vamos a encontrar este tipo de elementos. Hay de diferentes tipos, de diferentes tamaños, de diferentes calibres y bueno, de diferente tipo de núcleo. Bueno, y como núcleo se entiende pues lo que está adentro, ¿no? Lo de afuera, pues nuevamente un embobinado, un enrollamiento de cable, de alambre, perdón, y lo que vemos aquí, esto en color verde, en color azul, en diferentes tipos, bueno, son los materiales que están en el núcleo de estos inductores. Pero bueno, si no los han visto, tampoco no se preocupen mucho. Dice aquí, ¿qué es un inductor? Bueno, pues esto que vimos anteriormente son inductores, ¿no? Aquí tenemos una tarjeta electrónica de algún equipo sofisticado, y dice así: un inductor, bobina o reactor es un componente pasivo de un circuito eléctrico que, debido al fenómeno de la autoinducción, almacena energía en forma de campo magnético. Muy bien, pues ahorita vamos a ir descifrando poquito a poco qué es todo esto del fenómeno de la autoinducción. Es un elemento, si va soldado ahí como tal en las tarjetas electrónicas, y tiene una función. La función que hace es almacenar energía. Almacenar energía, si recuerdan los capacitores, bueno, pues algo más o menos parecido, pero la forma en la que almacena la energía es en forma de un campo magnético. No almacena las cargas, sino más bien almacena energía en forma de campo magnético, ¿sí? Gracias al fenómeno de la autoinducción. Pero vamos a ir descifrando poco a poco qué es eso de la autoinducción. Bien, como tal, la autoinducción dice aquí, ahorita vamos a explicarlo, pero dice aquí que es la autoinducción, un fenómeno electromagnético que se presenta en determinados sistemas físicos, como por ejemplo circuitos eléctricos con una corriente eléctrica variable en el tiempo. Bueno, ya hemos hablado un poquito de eso de una corriente que varía en el tiempo. ¿Se acuerdan? Ya lo habíamos platicado un poquito. Y aquí tenemos aquí una imagen que representa un poquito, pero bueno, esto no nos dice mucho. Ahorita voy a explicar qué es eso de la autoinducción. Pero antes de llegar a eso, vamos a hablar qué es un inductor. Bien, aquí tengo aquí dos imágenes. Bueno, que aquí tenemos nuevamente aquí un embobinado, ya habíamos hablado un poquito de ello. Y este embobinado, bueno, de pronto lo vamos a conectar. Le conectamos aquí una batería, y al conectar una batería, pues inmediatamente empiezan a circular los electrones. Sí, los electrones que viajan del polo negativo de la batería hacia el polo positivo de la batería. Recuerden que los electrones se encuentran en movimiento, y entonces los electrones viajan de esta manera. En ocasiones podemos encontrar algo diferente, que pareciera que la corriente viaja de más a menos. Bueno, eso después lo explicaremos, y tiene que ver con cómo se calcula el sentido del campo magnético. Muy bien, pues ahora aquí tengo ya al momento, bueno, si ustedes recuerdan, cuando circula una corriente eléctrica alrededor del conductor, se forma un campo magnético. De eso ya hablamos, de hecho aprendimos a calcular este campo magnético que se mide en teslas, que circula en un conductor. ¿Se acuerdan que era una formulita ahí que decía que era menos 2 perdón,
2 por 10 a la menos 7 por la intensidad entre el radio. Bueno, de esa manera calculábamos lo que existe, bueno, ese campo magnético alrededor del cable. Bueno, del alambre. Lo que pasa entonces es que cuando hay un enrollamiento se suman todas estas, todo este campo magnético y forma un gran campo magnético como el que vemos aquí. Sí, vamos a ver ahora entonces, a ver, permítanme, vamos a ver ahora nuestra animación. Y en la animación voy a tratar de explicar un poquito esto que tiene que ver con el campo magnético. A ver, vamos permítanme un poquitín. Yo voy a ir explicándoles aquí un poquito sobre cómo funciona una bobina. Permítanme. Bien, vamos a ver cómo funciona este inductor. Lo que podemos observar aquí en la imagen es precisamente un embobinado. Un embobinado que está conectado directamente a una batería. Bueno, en este caso no está conectado. Tenemos del lado izquierdo de la pantalla, tenemos ahí un interruptor. En este momento no está conectado. Y al estar conectado está abierto el circuito. Tenemos aquí conectado también en paralelo una lámpara. Bueno, estamos viendo la batería, la lámpara que está conectada, está todo desconectado. Pero en medio de los dos conectados en paralelo tenemos un inductor. Este inductor no es otra cosa más que un enrollamiento de material conductor. En este caso pues es un alambre de cobre. Obviamente las dimensiones, bueno, son extremas, son grandes para que se entienda cómo está constituido el inductor. En realidad son piezas muy pequeñitas, o bueno, depende también de la cantidad de vueltas, el tamaño de nuestro inductor. Pero ¿qué es lo que pasa cuando nosotros hacemos pasar una corriente? Bueno, lo primero que va a pasar al hacer circular una corriente por los cables, bueno, aquí está muy lento, y se representa aquí con cargas positivas porque, bueno, es una manera de representar el cómo va circulando los electrones. Bueno, aquí los pusieron como protones, sabemos que no, le llaman la forma convencional, y se forma alrededor de nuestro inductor un campo magnético, ¿sí? Y este campo magnético, cuando ya está lleno completamente bueno, ahí se interrumpió un poquito, ahorita vamos a ver, pero ¿qué es lo que pasa, no? Cuando nosotros hacemos circular una corriente alrededor del conductor, bueno, vemos que hay un campo magnético. Vamos a ver un poquito aquí que va muy lento, ¿no? Pero bueno, al principio, como es más fácil, la resistencia que hay en el inductor es mucho mayor, pues primero se van por el foco donde hay una menor resistencia, y lo que hace inmediatamente es prender la lámpara. Entonces, este campo magnético, cuando ya se llegó a su máxima capacidad, entonces empieza a generar un campo. A ver, permítanme aquí, es que va muy lenta la aplicación. Yo quería que se pasara de otro lado, pero ahorita vemos qué es lo que está pasando aquí. Ya se puso pausa. Ahí está. Bueno, como ven, aquí está prendido el foco. Pero ¿qué es lo que pasa? Bueno, cuando empieza a formarse el campo magnético en el inductor, ¿sí? Si ustedes recuerdan, llega un punto en que ya empieza a funcionar ya como un cable. Y cuando empieza a funcionar como un cable, es decir, llega a resistencia cero, pues entonces lo que pasa es que ya no van a circular los electrones por el foco, sino en este momento se va a apagar el foco. ¿Por qué? Porque ya empieza a funcionar solamente como un cable, ya no ofrece resistencia, ofrece una resistencia casi en cero, y el foco se va a apagar. Sin embargo, bueno, se mantiene el campo magnético en este momento. Pero ¿qué es lo que pasa al momento de desconectar? Cuando desconectamos en este caso se va a interrumpir aquí el flujo de electrones de la lámpara hacia el inductor. Espera que ahí. Y en ese momento lo que sucede es que empieza a disminuir el campo magnético.
Pero al momento que empieza a disminuir el campo magnético, empieza a haber un cambio en el tiempo. Y eso es lo que se le llama la autoinducción. Es decir, que este campo magnético, al empezar a decrecer, es decir, empieza a hacerse más pequeño, automáticamente va a inducir un voltaje sobre el mismo enrollamiento, sobre el mismo embobinado. Y a esto es lo que conocemos como autoinducción. Entonces, esta autoinducción, ¿sí?, provoca en sentido contrario, en sentido opuesto de como lo habíamos visto, van a empezar a circular los electrones. ¿Sí? Solamente por un breve periodo de tiempo va a pasar esa situación. ¿Sí? A ver, vamos a regresarnos un poquito aquí. ¿Sí? Ahí se empiezan a circular los electrones y empieza a llenarse el campo magnético, es decir, empieza a aumentar. Y ese va a mantenerse constante todo el tiempo mientras esté conectada a la batería. ¿Sí? Pero ¿qué es lo que sucede? Bueno, a ver, ahí estamos viendo, bueno, hay un campo magnético alrededor de este inductor, ¿sí? Y al momento, al momento de que ya fue lo máximo que pudo alcanzar su máxima capacidad este inductor, bueno, empieza a funcionar entonces nada más como un cable. Ya no hay movimiento en el campo magnético, ya no aumentó, porque este campo magnético va aumentando. ¿Sí? Al momento que nosotros conectamos la batería, este campo magnético empieza a aumentar y empieza a haber una autoinducción, empieza a haber una inducción, pero obviamente en sentido contrario de cómo va llegando los electrones al inductor. Pero al momento de desconectarlo, que es lo que vamos a ver a continuación, este campo magnético empieza a disminuir. Y al empezar a disminuir, empiezan a pasar empieza a haber un cambio en el tiempo de este campo magnético y se autoinduce un voltaje, y este voltaje es el que circula por el cable. Ahí en ese preciso momento circula por el cable y por un instante, por un periodo breve de tiempo, prende el foco. ¿Sí? Es decir, almacenó una cantidad de energía, pero en forma de un campo magnético. A eso se refiere la autoinducción. No sé, si no se entendió mucho, no se preocupen, ahorita poquito a poco vamos a ir descifrando los misterios de la autoinducción. Vamos a pasar nuevamente a nuestra pantalla que estamos aquí. Bueno, a ver, vamos a pasar a lo siguiente. ¿Pero qué es la inductancia? Bueno, la inductancia como tal es la propiedad que se refiere a la capacidad que tiene un dispositivo para almacenar energía debido a un campo magnético. O sea, un inductor entonces tiene una propiedad que es la inductancia. Y esta inductancia tiene una unidad de medida. Bueno, primero para calcularlo existe esta fórmula. Es representada por una letra L. Aunque es inductancia, no le vamos a poner una I, porque la I ya saben que ya lo ocupamos para la corriente. Es decir, cuando si recuerdan, ¿no?, que se mide en amperes la corriente, y es esta capacidad, ¿sí?, que tiene para hacer fluir electrones por medio de un conductor eléctrico. Bueno, un conductor, una resistencia, si recuerdan que es la intensidad. Esta intensidad que se mide en amperes ya la ocupa, entonces aquí ya no vamos a ocupar la I, sino vamos a ocupar una L. Y esto se lo debemos, a Lenz. Entonces, bueno, esta L es lo que representa la inductancia, y bueno, se calcula de la siguiente manera. Bueno, si ustedes recuerdan, acabamos de ver que este embobinado, bueno, como tal, es un enrollamiento. Entonces, bueno, viene de esta manera el cable y después hace más o menos así. Bueno, lo voy a dibujar ahorita y lo vamos a ver un poquito más claro. Bueno, y entonces se dan cuenta, tiene lo que conocemos como N, que es el número de espiras. ¿Sí? Esto que tenemos aquí, que es una especie como de letra M ahí media curiosa, que es que es la permeabilidad magnética. Y a veces nos encontramos una S, a veces una letra A, se refiere a la superficie. Y no es otra cosa más que, esto tiene una área aquí, ¿sí? Esta área que está aquí se refiere precisamente a esa superficie. Y L es lo que mide de longitud de aquí hasta acá. Creo que la siguiente lámina lo explica un poquito más claro.
¿Qué tan largo es el inductor? Obviamente, entre más largo sea, se imaginan, si nosotros estiramos completamente este inductor, bueno, aquí lo voy a estirar un poquito más, ¿no? Y después lo estiro mucho más, pues obviamente se va a convertir en un alambre recto, el cual entonces quiere decir que entre más largo sea el inductor, disminuye su inductancia, si es inversamente proporcional a la longitud. Y entre más pegadito esté así, pues va a tener una mayor inductancia. Sí, se refiere entonces a que es inversamente proporcional a lo largo, pero es directamente proporcional al número de vueltas. O sea, entre más vueltas tenga, tiene mayor inductancia. Y aquí, bueno, esta permeabilidad, pues obviamente entre mayor sea, pues mayor va a ser este que tiene que ver con su capacidad. Y entre más grande sea, pues también mayor va a ser, ¿no? Y eso ya lo hemos platicado un poquito antes. Muy bien. Pues aquí está, ¿no? La fórmula para inductancia. Fórmula para calcular la inductancia de una bobina. L es el valor de la inductancia, se mide en henryos. Bueno, es L por Lenz y henryos es por Henry. Bueno, vamos a recordar más así como son henryos, ¿no? Son las unidades de medida. N, el número de espiras de la bobina sin unidad. Bueno, regularmente no le ponemos una letra E por recordar que son espiras nada más. Esta permeabilidad del núcleo, bueno, esto ahorita vamos a explicar un poquito con más paciencia, esto de la permeabilidad. Y es la sección del núcleo, ¿sí? En metros cuadrados, es como lo vamos a medir, o regularmente a veces vamos a poner una letra A del área. Y la L, que lo que está aquí abajo, es la longitud de líneas de flujo. Muy bien, pues así que lo que mide nuestro inductor, ¿no? Lo que mide. Bien, vamos a resolver este primer ejercicio, aunque bueno, me voy a hacer un poquito para explicar esto de la permeabilidad. Bueno, si ustedes recuerdan cuando revisamos la fórmula, ¿sí? Donde teníamos la fórmula para el cálculo del campo magnético en un conductor recto, ¿se acuerdan cuando veíamos esto? Que era un conductor y que alrededor de él había un campo magnético, ¿sí? Y que incluso podríamos ver que si aquí dibujábamos un plano, ¿sí? Recuerdan, hicimos ese ejercicio, y que tenemos aquí una partícula que se encontraba aquí, no sé, por ejemplo, a 20 centímetros, creo que vimos este ejercicio, y decíamos que la fórmula era algo así como que B, que es bueno, quizá no, porque aquí lo que calculamos era el campo magnético, ¿no? Pero bueno, hablamos en ese entonces de la permeabilidad. Y bueno, esta permeabilidad regularmente pues nos las da el material, ¿no? El material del que estamos hablando. Sin embargo, cuando vemos un ejercicio como este, vamos a encontrar dos posibilidades, ¿no? Una, se encuentra la inductancia de la bobina del núcleo de aire. Bueno, es que en este caso el ejercicio vamos a ver precisamente un núcleo de aire. Sí, y para cuando vemos esto, la permeabilidad que vamos a manejar siempre es la misma, que es 4pi por 10 a la menos 7. Bien, y esta permeabilidad es la que vamos a ocupar cuando el núcleo es de aire. Las cosas cambian y se ponen más interesantes cuando el núcleo ya no es de aire, sino es de otro material. Pero vamos a ir resolviendo poco a poco, hasta que llegamos a esa parte lo explico, ¿no? Para no adelantar cosas. ¿Sí? Cuando veamos la densidad de flujo magnético. Bien, ahora, vamos a resolver este ejercicio. Entonces, vamos aquí a anotar nuestra fórmula, donde decíamos que L es igual, entonces decimos que al número de vueltas elevado al cuadrado por la permeabilidad. En este caso pues vamos a usar esta porque tiene un núcleo de aire, y esto multiplicado por el área, bueno, o S, la superficie, como a ustedes se les haga más fácil entenderlo, entre la longitud. Y esta longitud, bueno, se refiere precisamente a lo que mide mi inductor. Bien, vamos a ver los datos que tengo. Le pongo aquí datos. Y los datos que tengo son los siguientes. Bueno, tengo aquí N. N dijimos que es el número de vueltas. Aquí dice precisamente que son 90 vueltas. 90. Vueltas o, bueno, espiras, como le quieramos llamar, ¿no? Otro dato que tengo dice aquí que es D. No dice como tal, bueno, y eso voy a tratar de... Si yo la bobina la viera yo, le voy a dar aquí un giro de 90 grados y la voy a poder ver de esta manera, ¿no? Aquí con su alambre de un lado y al fondo tiene su alambre del otro lado. Y esto que tengo aquí es el área de la que estamos hablando, esta superficie, ¿no? Sí, digamos, si yo pudiera ver mi bobina que empieza así,
termina así. Bueno, es esta área la que voy a pintar en color rojo. Y esto es importante entenderlo. Sí, porque recuerden que no habíamos visto esto, entre más grande sea, pues va a tener una mayor inductancia. Bien, entonces voy a poner aquí área, no la conozco, pero para calcular el área va a ser entonces pi por el radio al cuadrado. Y si yo aquí le cambio, va a ser entonces pi, el radio es de 4 milímetros, perdón, el diámetro es de 4 milímetros, y el radio entonces sería igual a 2 milímetros. Pero esto no voy a poder usar milímetros, debe estar en metros. Entonces, si yo divido 2 entre 1000, ¿por qué entre 1000? Porque un metro tiene 1000 milímetros. Entonces hago mi conversión de unidades y me queda entonces que el radio el valor es de 2 por 10 a la menos 3. Esto es mi radio, esto elevado al cuadrado. De esta manera voy a calcular el área de mi inductor. Por otro lado tengo la longitud. Y la longitud es igual a, dice aquí, 100 milímetros. Bueno, y 100 milímetros, esto no lo puedo poner en milímetros, debe estar en metros, ¿no? Entonces, hago la conversión de unidades y lo que hago es dividir 100 entre 1000. Me queda 0.1. En otras palabras, 1000 milímetros son 10 centímetros, ¿no? Y 10 centímetros convertido en metros es 0.1 metros. 0.1 metros. Bueno, aquí ya tengo lo que necesito para hacer mi ejercicio. Solamente voy a poner aquí también el valor de la permeabilidad es igual a 4pi por 10 a la menos 7. Bien, ahorita me voy a seguir olvidando un poquito de las unidades, ya después lo explicamos más adelante, porque bueno, ahorita lo que quiero es que se use la fórmula así como está. Si uso todo de las unidades que me pide el sistema internacional, lo que voy a obtener al final es las unidades en Henry, representado simplemente por una letra H, y con eso es más suficiente ahorita para poder resolver esto. ¿Sí? Bueno, entonces voy a sustituir mi fórmula, dice aquí que entonces L, es decir, la inductancia es igual al número de vueltas, sería 90 elevado al cuadrado, por la permeabilidad, porque es la permeabilidad en el aire. Si yo dentro de esta bobina pusiera un material diferente, ¿sí? En lugar de aire, un núcleo, por ejemplo, de ferrita, o un núcleo de acero, o un núcleo, por ejemplo, de grafito, bueno, pues las cosas cambian, porque tendría yo que conocer cuál es la permeabilidad de ese material. Pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Ahorita en los siguientes ejercicios vamos a ver eso. Ahora, aquí lo voy a multiplicar entonces nada más por esto, que es nuestra permeabilidad en el aire. Sería multiplicar entonces por 4pi por 10 a la menos 7. Y esto multiplicado por el área. Y el área, bueno, no la conozco todavía, pero voy a poner aquí los datos que tengo. Sería el pi por el radio, que sería 2 por 10 a la menos 3, pero elevado al cuadrado. Bien, no me debo de olvidar de, si lo voy a hacer por separado, pues siempre seguir la jerarquía de operaciones, ¿no? Aquí tengo 3 factores que voy a multiplicar, pero bueno, esto lo tengo elevado al cuadrado. Lo que puedo hacer en mi calculadora, si no lo hago por partes, es usar simplemente paréntesis, ¿no? Voy haciéndolo por partes, ¿no? Yo voy a poner aquí, por ejemplo, 90 al cuadrado en mi calculadora, y esto me da 8100. Y esto lo voy a multiplicar por, puedo usar paréntesis, en este caso sería 4 por 3.1416, o bueno, le pongo Shift P aquí en mi calculadora, por 10 elevado a la menos 7. Cierro mi paréntesis y ya tengo un dato así como que 0.01017875. Bueno, eso depende de cómo lo vayan haciendo ustedes, ¿no? Y esto al final lo multiplico puedo abrir nuevamente el paréntesis y sería el valor de pi multiplicado por 2 por 10 a la menos 3, ¿no? Y esto tiene que ser elevado al cuadrado. Puedo poner otro paréntesis. 2 por 10 elevado a la menos 3. Esto lo voy a elevar al cuadrado, cierro mi paréntesis y listo, ya tengo un dato, ¿no? De inductancia. Entonces, a ver, permítame, porque creo que vamos a anotarlo por partes mejor, ¿no? O sea, 90 al cuadrado. Es más fácil para todos de esta manera. A ver, vamos a anotar aquí 90 al cuadrado
Bueno, perdón, y esto al final todo tiene que ser entre la longitud, que es de 0.1. Muy bien. Bien, ahora hago toda esta operación, ¿sí? Así digo, si lo quieren hacer por partes o si no, bueno, háganlo todo en la calculadora como mejor les salga. Y al final lo divido todo lo que me dé entre 0.1 metros. Y al final lo que tengo es que mi inductancia me da de 1.27 por 10 a la menos 6 henrios. Muy bien. Y esto pues sería una forma de que quede expresado mi resultado. Otra forma de expresar mi resultado, bueno, recuerden, sí, ya lo hemos visto anteriormente, para poder expresar este tipo de números, sí, tan pequeños como lo que está aquí, puedo expresarlo también, ya sea en milihenrios, en microhenrios, nanohenrios, picohenrios, como ustedes lo prefieran, ¿no? En este caso, como es a la menos 6, pueden ustedes consultar su tablita y nos quedaría que la inductancia es igual a 1.27 a la menos 6 sería microhenrios. Y esta sería una manera también de poder expresarlo. Estas dos son válidas. ¿Sale? Bueno, si así llega a haber alguna duda, pues pueden ustedes preguntarme posteriormente. Bien. Ahora, lo que vamos a revisar, y ya por último sería el tema de hoy, es el campo magnético en una bobina. Bueno, porque ya platicamos entonces de la inductancia, pero vamos a hablar ahorita un poquito del campo magnético. ¿Cómo se calcula? Bueno, ya habíamos platicado que alrededor de un cable, pues se genera este tipo de, bueno, este campo magnético, ya lo calculamos. Sí, recuerden que el campo magnético, bueno, es una letra B, sí, y se mide en teslas. Pero en este caso ya no va a ser un cable recto, sino va a ser un embobinado. Y este campo magnético ya es diferente de la inductancia. ¿Sí? Y para esto, bueno, entonces vamos a ver que también existe una fórmula. Si tienen cierto parecido, porque bueno, también hablamos aquí de una permeabilidad, ¿sí? Una permeabilidad magnética del material. Y bueno, en este caso pues ya es la intensidad. Sí, porque ¿de qué depende este campo magnético? Bueno, pues precisamente depende de la intensidad, también del número de vueltas y aquí también de una longitud. Sí, aquí, bueno, no hay que confundir, aquí regularmente queda mejor con una L pequeña, déjenme verlo aquí a dibujar, bueno, sería entonces B, que es nuestro campo magnético, es igual a la permeabilidad por la intensidad por el número de vueltas, esto dividido entre la longitud. ¿Sí? Y ahorita vamos a explicar un poquito más esto que tenemos aquí, ¿no? Bien, lo que vamos a calcular entonces es esta densidad de este campo magnético en una bobina, es decir, en un inductor o en un enrollamiento de cable, de alambre, como ustedes lo quieran mencionar. ¿Sale? A ver, para poder calcular el campo magnético dentro del seno se tiene un material, bueno, aquí es un ejercicio como tal. ¿Sí? Yo ahorita voy a explicar esto, ¿no? De la permeabilidad relativa. La permeabilidad relativa se refiere a la permeabilidad relativa de un material. Sí, cada material tiene una permeabilidad diferente. Les decía hace un ratito, ¿no? Si fuera un núcleo de aire, pues no existe esto, tenemos que quitarlo. Sin embargo, pues en este caso ya hablamos de un material que tiene permítanme porque ya otra vez me está fallando esto de aquí. Listo. Bien, que bueno, nos habla de un material que ya tiene una permeabilidad relativa, es decir, dentro de este solenoide, bueno, de este embobinado, ya no está hueco, ya no tiene nada más aire o está al vacío, sino que tiene un material. Sí, puede ser a lo mejor acero, puede ser aquí ferrita, puede ser aquí aluminio, no sé. Tendremos que saber qué material es, porque como veíamos al principio, regularmente estos inductores tienen un material dentro de él y depende de su permeabilidad relativa, es por lo que va a tener un campo magnético. Si está vacío, vamos a revisar qué es lo que pasa cuando está vacío, pues tiene una permeabilidad, pero si no está hueco, no está vacío, sino tiene material, va a cambiar mucho el campo magnético. De hecho, si ponemos un material como el acero, como el fierro, digamos, aumenta muchísimo este campo magnético. ¿Sí? Tan es así, por ejemplo, cuando veíamos en unas clases anteriores esto del transformador, bueno, pues el transformador, como vimos, es capaz de hacer llegar un flujo magnético a otro enrollamiento, a otro embobinado. Pues esto es gracias a que tiene un núcleo de un material
ferroso que es capaz de transmitir este campo magnético. Bien, y bueno, esta fórmula que habíamos visto dice que el campo magnético es igual a la permeabilidad por la intensidad por el número de vueltas entre la longitud. ¿Y por qué es importante el número de vueltas? Porque también hemos visto que entre mayor sea el número de vueltas, mayor es el campo magnético también. Y bueno, y aquí la longitud también, entre más estirado esté, pues va a tener menos campo magnético. Muy bien, vamos a revisar este ejercicio, que sería lo último que vamos a hacer por el día de hoy. En donde tenemos aquí, bueno, voy a tratar de dibujar aquí mi inductor, que más o menos tiene esta forma y tiene estas características, ¿no? Dice aquí que tiene de longitud, es decir, de aquí a aquí, esta longitud que tiene es de 25 centímetros. Después dice que la intensidad, es decir, aquí está conectado obviamente una corriente, o se le hace pasar una corriente eléctrica, que al final lo que circula, la intensidad es igual a 4 amperes. Es decir, cuando hay una intensidad, aquí alrededor de este alambre hay un campo magnético, que cuando pasa por un embobinado se suma a todo el campo magnético y es mucho mayor a que si fuera solamente el cable estirado o el alambre estirado. Dice que tenemos una permeabilidad relativa de 1150 y tenemos una permeabilidad, la que es en el aire, de 4pi por 10 a la menos 7. Esta es más bien una constante, ¿sí? Esta constante. Y por decirlo de alguna manera, la permeabilidad relativa, voy a poner aquí nada más como por ejemplo, la permeabilidad relativa en el aire es igual a 1. Ahorita vamos a explicar por qué. Y aquí tiene un material, voy a aquí a simular que adentro tiene un material, vamos a pensar en un material que no es aire, obviamente, está por dentro del núcleo de este embobinado, que su permeabilidad relativa es de 1150. Este se le puede poner aquí en el aire, es igual a 1. ¿Sí? Y esto nos va a servir mucho, ahorita voy a explicar por qué. Y bueno, y este sería más bien una constante, ¿sí? No es que me contradiga, sino que lo platico así porque yo decía que es la del aire. Bueno, no me estoy contradiciendo, sino es más bien para entender de qué se trata. Bueno, si nosotros le quitáramos esto que está aquí, digamos, este núcleo de este material, y le dejamos nada más aire, vamos a calcular cuál sería su campo magnético. Dijimos que la fórmula es B igual a, bueno, dice aquí la permeabilidad por la intensidad por el número de vueltas entre la longitud. Bien, yo quiero calcular esto si no tuviera un material, es decir, si voy a poner aquí entonces que está vacío, o está al vacío, bueno, simplemente su núcleo es de aire. ¿Y cuál será aquí su densidad de flujo magnético? Es decir, cuál es la intensidad de este campo magnético si tuviera aquí un núcleo de aire. Bueno, pues vamos a sustituir los valores, me queda que B entonces igual a, para poder calcular M, es decir, la permeabilidad, sería igual a multiplicar la constante MO por la constante relativa. Sí, perdón, la permeabilidad relativa. Y esto, bueno, tengo que multiplicar entonces 4pi por 10 a la menos 7. Si estuviera en el aire, pues sería multiplicado por 1. Si ya me entendieron un poquito de qué les hablaba hace rato. Multiplicado por la intensidad, que es de 4 amperes. Dijimos que no vamos a poner unidades, perdón. Por 4, y esto multiplicado por el número de vueltas, que dijimos que son, bueno, aquí dice que son 3200 vueltas, no lo habíamos mencionado, pero tiene 3200 vueltas. Aquí nos ponemos signo de multiplicación, y aquí son 3200 vueltas. Bien, se dan cuenta, estoy solamente siguiendo la fórmula, ¿no? No sé, espero no verlos confundido. Siempre que veamos este tipo de ejercicios, cuando nos den los datos, si no me dicen datos de cuál es la probabilidad relativa, quiere decir entonces que lo que que es un núcleo de aire. Pero si me da una probabilidad relativa de un material, quiere decir que ya no es de aire el núcleo, que es otro el valor, tendríamos que multiplicarlo.
¿sí? Es decir, yo aquí lo que hice fue multiplicar, bueno, más bien yo lo estoy haciendo aquí abajo, ¿no? Esta permeabilidad, que, bueno, esta constante que está aquí, que es lo que conozco como MO, multiplicado por esta que está aquí, que es la permeabilidad relativa del aire, que es 1. Y así se entiende el ejercicio que habíamos hecho anteriormente con el inductor. Porque yo dije, es en el aire, bueno, pues usé este que está aquí nada más. Muy bien. Ahora, si esto ya lo divido entre la longitud, que dijimos que es de 25 centímetros, obviamente expresado en metros, que es 0.25 metros, ¿no? Porque no puedo dejar centímetros, no podría hacer la operación, no me daría aquí en teslas, me daría otra cosa menos teslas, ¿no? Entonces lo que yo quiero es que me den teslas. Entonces, bueno, voy a tomar mi calculadora y voy a multiplicar entonces 4 pi por 10 elevado a la menos 7. De otro lo voy a multiplicar por 1, pues me da lo mismo, porque cualquier número multiplicado por 1 me da el mismo número. Esto lo multiplico por 4 y esto lo multiplico por 3200. Muy bien. Y ya tengo aquí un número que es de 0.016. Bueno, este número que tengo en la calculadora lo voy a dividir entre 0.25. Y listo, ya tengo ya tengo bueno, qué tan potente es mi campo magnético. Ya tengo esta intensidad de este campo magnético. Lo estoy dibujando aquí. ¿Sí? Lo estoy dibujando aquí. Porque ya le hice pasar una corriente de 4 amperes. Pero está vacío, no tiene núcleos. Ajá. Y así nos vamos a encontrar algunos. Ahí está. Y es de 0.064. Ah, caray. Se movió un poquito aquí, permítanme. Estos son otros ya. Vamos a ver. Ahora sí. Estamos aquí. Muy bien, llegamos aquí nuevamente. Dice que es 0.064 teslas. Muy bien. Ahora voy a hacer el mismo ejercicio, pero ahora le voy a colocar un material. Ya no va a tener un núcleo de aire o un núcleo vacío, sino va a tener un núcleo de un material que tiene una permeabilidad relativa de 1150 unidades. Bueno, entonces uso la misma fórmula, solamente va a cambiar aquí un poquito. Va a quedar que B, es decir, esta densidad del flujo magnético es igual a esta misma constante. Esta no cambia, es 4pi por 10 a la menos 7, dijo que vamos a omitir unidades, lo voy a multiplicar por la permeabilidad relativa de este material, que sea de 1150, y esto multiplicado por 4 por 3200, y esto dividido entre 0.25. Muy bien. Y bueno, hago mi operación y aquí lo que tengo obviamente va a ser mucho mayor. Simplemente el resultado que ya tenía lo multiplico por 1150 y me da 73.99. Bueno, voy a redondear aquí un poquito y le voy a poner aquí que es 74 teslas. Y listo. ¿Se dan cuenta? Bueno, en realidad hay que tener cuidado nada más de qué es lo que nos está pidiendo el ejercicio, ¿no? Si en realidad está vacío el solenoide, pues solamente ocupo mi constante, como lo hice en el ejercicio que habíamos hecho por acá, donde estaba este de aquí, ¿sí? Porque, bueno, aquí les había mencionado también una permeabilidad, porque dice que el núcleo es de aire. Sí, aquí estaba calculando inductancia, pues se dan cuenta, bueno, tiene muchas cosas en común, porque también estoy haciendo uso de esta permeabilidad magnética. Sí, porque, bueno, al final de cuentas es importante entenderlo. Si yo tuviera que resolver un ejercicio de inductancia, pero me dan también una permeabilidad relativa, es decir, me dan, por ejemplo, aquí también al momento de mencionar, pero aquí no es de aire, el núcleo no es de aire, tiene un núcleo de acero, y el acero es de 5000, en la permeabilidad relativa. Pues tendría yo que calcular esta permeabilidad multiplicando 4pi por 10 a la menos 7 por 5000. Pero bueno, creo que no va a ser el caso, no les van a preguntar eso.
pero lo aclaro porque para que se entienda un poquito lo que estoy explicando después. ¿Vale? Bien, pues esto es lo que quería explicarles en esta sesión. Ya lo de vamos a dejar para la siguiente todo lo que tiene que ver con la segunda parte de nuestra querida ley de Faraday. ¿Sale? Entonces, bueno, resuelvan por favor su cuestionario, contesten las preguntas y pues mucha suerte. Que tengan excelente día, excelente tarde, excelente noche. Nos vemos, jóvenes. Adiós.